El presente documental pretende dar respuesta a la pregunta: ¿la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o es la falta de educación la que conlleva que no se asuma una participación ciudadana? Contamos el día de hoy con el acompañamiento de Óscar Mauricio Vanegas, Mariluz Mayorga y quien les habla, Heidi Joana Fuente Ramírez. Gracias compañera Joana. Mi nombre es Óscar Vanegas, mi rol es como psicólogo y el plan de desarrollo principal o mi actuación referente a la problemática de exclusión educativa radica principalmente en facilitar procesos de participación comunitaria, enfocando mi área profesional en organismos que puedan ser orientados en el financiamiento que proviene de presupuestos públicos. En ese orden de ideas he planteado 4 estrategias que nos pueden ayudar en busca de mejorar el financiamiento de los recursos públicos enfocados en la educación. La primera estrategia es desarrollar mecanismos efectivos para asignarlo entre las distintas prioridades. Es una importante herramienta que de la mano de comunidad y los entes gubernamentales puede afectar de manera positiva a los sistemas educativos que cuentan con recursos limitados. La segunda estrategia radica en diseñar mecanismos para la distribución del financiamiento de la educación, con el fin de apoyar de forma eficiente el aprendizaje de los estudiantes, la equidad y los objetivos de las políticas correspondientes. Como psicólogo, puedo generar una propuesta que puede ser apoyada por la comunidad y puede ser sugerida ante los entes públicos para después ser apoyada y destinar los gastos o los fondos en la educación en sistemas educativos cada vez mejores y más complejos. La tercera estrategia radica en promover el voto como mecanismo participativo de la comunidad que produzca procesos de cambio social, en donde podemos manifestar una petición ante un ente jurídico buscando una transformación de lo real a lo ideal. Ya les explico qué significa eso. Y la cuarta es una estrategia que permita garantizar también los derechos de los docentes, todos los profesionales que se desenvuelven en el medio educativo, reconociendo pues también que son una función importante en nuestro país, y la forma de poderlo hacer es mejorando el uso efectivo del financiamiento de la educación a través de las prácticas como son el monitoreo, evaluación y elaboración de informes que permitan dar un seguimiento a las políticas públicas que los beneficie a ellos, que mejore sus recursos personales y puedan desempeñar su labor de una forma cada vez mejor. Y para terminar, les explico lo que significa la transformación de lo real a lo ideal. Lo real en este momento es la exclusión, lo ideal sería pues la inclusión, la pobreza, cambiarla por bienestar, la violencia por una participación comunitaria, la vulneración por el desarrollo humano y la falta de educación por un cambio social. Muchas gracias. Continúa mi compañera Mariluz. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Basadas en la pregunta sugerida y en la problemática, como lo es la falta de conectividad, nos damos cuenta que la falta de educación ciudadana conlleva a que no conozcamos sobre las diferentes problemáticas de exclusión educativa y si conocemos sobre ellas, preferimos hacer caso omiso para no incluirnos en los diferentes desafíos que conlleva la inclusión. En base a mi rol como docente, me he dado la tarea de enfocarme en algunas acciones para dar solución a esta problemática, como lo es incentivar a los estudiantes, primero a que asistan nuevamente a las instituciones, segundo, ayudar a aquellos estudiantes que están quedados para que realicen una nivelación y no pierdan por ende su año escolar. Y he realizado también unos grupos de apoyo para aquellos estudiantes que van un poco más atrasados y ellos puedan entregar sus trabajos, realizar evaluaciones, solucionar dudas y de esta manera pues estaría ayudando a mitigar un poco la problemática que sufrieron durante la pandemia, ya que no podían acceder a un computador o a una red de internet. Muchas gracias, los dejo nuevamente con mi compañera Joana.
Gracias, compañera Mariluz, quien les habla Joana Fuentes con el rol del estudiante. En cuanto al contexto educativo, resulta importante que hablemos de la inclusión, lo cual ha tenido su trayectoria, este concepto como tal, y de manera directa implica que se asuman ciertas acciones. Nos hablan de la desregularización, flexibilización, descentralización y privatización, en las que lo privado pues coloniza lo público, penetrando en el nivel cultural para poder existir. Adicional a esto han surgido otros conceptos, uno muy importante que es el que les voy a hablar a continuación, que es la educación para la paz, que para el caso de Colombia, en la Constitución Política de 1991, nos habla de que en Colombia se obliga a que la educación esté orientada hacia la paz. Para su cumplimiento resulta necesario un compromiso individual para cada ciudadano. A nivel institucional, que las organizaciones de formación primaria, secundaria y universitaria trabajen bajo esa misma línea. Adicional a esto, los objetivos de desarrollo sostenible pues apuntan a lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, donde se proporcione un acceso igualitario a la formación de los niños y jóvenes. Es importante traer a colación esta frase de Nelson Mandela, donde nos hace referencia a que la educación es el arma más poderosa que podemos tener para poder cambiar el mundo. Como estudiante es importante que hablemos de que tenemos unas aspiraciones con respecto a lo que esperamos del sistema educativo. Entre ellas encontramos que esperamos una permanencia que nos permitan una participación, que tengamos una inclusión dentro del sistema educativo, que nuestras oportunidades se establezcan de manera equitativa y que esto nos permita llegar a una graduación oportuna. Aquí es vital hablar del concepto de participación y cómo este puede beneficiar al sistema educativo. Autores como Lerma nos hablan de que los objetivos que se contemplan es que lograr una educación debe servir para el establecimiento tanto de la democracia como el fomento de la participación y la construcción pues de convivencias pacíficas. Es por ello que podemos considerar que la participación mejora la educación y a su vez la educación es generadora de participación, consiguiendo que se establezca pues una relación bidireccional entre estos dos conceptos. Agradezco a todos por la atención recibida. También quisimos saber cuál es la opinión de la comunidad. La última pregunta es una estrategia que pueda ayudar a acercar la exclusión educativa. Bueno, la primera estrategia diría yo que es la de saber administrar los recursos, porque ninguna sociedad puede decirte que no tiene recursos para la educación, porque es lo primordial en una sociedad, la educación, para poder salir adelante. Entonces, por tal motivo tiene que haber buen manejo de estos recursos y que no se conviertan en corrupción. Para ti como docente, ¿qué es la participación? Que los docentes podamos educar a los niños y jóvenes independientemente de sus necesidades especiales. Para ti, ¿qué es participación? Que respeten nuestros derechos. Para ti como estudiante, ¿qué es la participación? Que todos los jóvenes tengamos las mismas oportunidades. Agradecemos la atención recibida.